Estimado Raúl Atancuri, nosotros somos el grupo número 4 de la Universidad Nacional Autónoma Unión de Ecuador. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es el derecho de la igualdad y los herederos de la lucha social y de liberación. En esta ocasión voy a hablar acerca del derecho de la igualdad. El derecho de la igualdad es un principio fundamental en el ámbito jurídico que establece que todas las personas deben ser tratadas de la manera justa y sin discriminación. Este principio se fundamenta en la idea de que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a recibir el mismo trato, sin distinción de raza, género, religión, orientación sexual, nacionalidad, entre otros. Los herederos de la lucha social de liberación son los portadores del legado de la resistencia y emancipación que ha marcado la historia de la humanidad. Esta lucha a lo largo de los siglos ha buscado derribar las estructuras opresivas que perpetúan la injusticia, la explotación y la desigualdad. A continuación, mi compañera. Si vemos en la historia acerca de este derecho, nos remontaríamos a lo que es la Edad Antigua. La aplicación de este derecho se vio en civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, que dieron los primeros indicios para la aplicación de este derecho en cierta clase social. Sin embargo, las mujeres y esclavos y extranjeros no contaban con este derecho. En la Edad Media no se vio ningún avance en este derecho, ya que todas las civilizaciones estaban organizadas por jerarquías. En la Edad Moderna se vio ya el nacimiento de grandes filósofos quienes consideraban que los humanos tienen derechos naturales y deben ser respetados. En los siglos como es el siglo XIX y XX, se vio ya la abolición de la esclavitud en muchos lugares del mundo. También se vio el inicio de las independencias de varios países, como es el caso de Estados Unidos en 1775, y también la Revolución Francesa. En nuestro tema hemos escogido varios líderes. En este caso, el primer líder, que es un líder icónico que ha marcado por generaciones y generaciones, es Martin Luther King, quien se caracterizó por organizar luchas sin violencia y que luchó contra la desegregación racial que vivían los afroamericanos. Rosa Parks es otra de las activistas de los derechos civiles, quien se negó a ceder un asiento de autobús a un hombre blanco y con esto se dio al boicot de los autobuses en Montgomery y también se dio a la desegregación de los autobuses públicos en esta ciudad. En el caso de nuestro país, tenemos grandes líderes. En este caso, Tránsito Maguaya fue uno de los líderes indígenas que destacó muchísimo en lo que es en la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas, quien desde su temprana edad luchó para poder obtener eh, algunos derechos que en ese entonces eran negados para esta clase social. Dolores Cacuango también era otra de las activistas indígenas, quien también luchó a la par con Nina Pacari en el levantamiento indígena que se llevó en 1990 con la organización CONAE. A continuación, mi compañero. La Constitución de 2008 en Ecuador establece el derecho de la igualdad, asegurando un trato justo y equitativo para todos los ciudadanos. Fruto de la lucha de movimientos ciudadanos que buscan la emancipación del sistema de dominación. Se ha promovido la inclusión de diversos grupos en la vida política, económica y social, garantizando que todas las voces sean escuchadas. La igualdad de género es un aspecto destacado con Dolores Cacuando, como figura clave en la defensa de los derechos humanos de la mujer indígena. Su legado motiva a nuevas generaciones a seguir luchando contra la desigualdad actual. La Constitución prohíbe la discriminación y garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, mientras que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la CNIG, se encarga de promover políticas públicas para fomentar esta igualdad. Un ejemplo clave de la Constitución de 2008 es el artículo 66, que establece los derechos de las personas, incluyendo el derecho a la igualdad y a vivir sin violencia.
Este artículo prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos de género, edad, raza, etnia, orientación sexual, religión, entre otras. Muchas gracias. Desafíos para la igualdad en Ecuador. Racismo y discriminación, que los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios aún siguen siendo víctimas de racismo, discriminación, desigualdad social y falta de oportunidades. También tenemos la violencia de género, que las mujeres siguen sufriendo en aspectos como la violencia de género, la brecha salarial y la representación política. También la desigualdad económica. Existen brechas significativas en el acceso de la educación, la salud, el empleo, especialmente en las comunidades rurales y marginadas. A continuación, mi compañero. En el camino hacia la igualdad vemos dos: la igualdad formal y la igualdad material. En igualdad formal, garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades ante la ley. En la igualdad material, asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades para alcanzar su pleno potencial. A continuación daré dos ejemplos de lo que es igualdad formal. En muchos países las leyes prohíben la discriminación por motivos de raza, género o religión. Por ejemplo, una ley que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a votar, sin importar su origen étnico. Es un ejemplo de igualdad formal. Todos los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera en el proceso electoral. Un ejemplo de igualdad material. En un sistema de salud, aunque todos tengan el derecho formal a recibir atención médica, las personas en situaciones de vulnerabilidad económica pueden no tener acceso a servicios de salud de calidad. La igualdad material podría requerir la implementación de políticas que garantice atención médica gratuita o subsidios para aquellos que no puedan pagarla. Muchas gracias. Para concluir y finalizar la exposición, se ha hablado desde la antigüedad que se ha venido trabajando en nuevas leyes en contra de la desigualdad. Entonces, solo creando leyes que favorezcan y permitan una real igualdad, una defensa de los derechos, llegaremos a tener una sociedad que en sí contenga equidad. Así podremos tener personas que van a transformar la política y las leyes mismas, llevándolo a la práctica, no solo que se quede en la teoría. En cuanto a un futuro de igualdad, el camino nos dice que hacia la igualdad es un poco continuo, que requiere la participación. Es como yo decía, o sea, no solo nos debemos quedar en la práctica, sino que los ciudadanos mismos, aparte, no solo los entes de justicia, debemos ser en el día a día quienes ayudemos a que la desigualdad se vaya eliminando, a que todos seamos iguales, como nos dice la ley. O sea, todos debemos participar y ser constructores de una nueva sociedad llena de igualdad y de equidad para todos. Para concluir, es fundamental reconocer que el derecho a la igualdad ha sido y sigue siendo una lucha continua a lo largo de nuestra historia. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, la búsqueda de la igualdad ha impulsado transformaciones sociales significativas. Las luchas históricas contra la opresión y la discriminación han sido lideradas y figuras establecidas emblemáticamente en todo el allanado en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, aún persisten desafíos demasiado importantes, especialmente en relación con la equidad de género, racial y social. En Ecuador, el derecho a la igualdad está consagrado en la Constitución de 2008, ha sido defendido y promovido por líderes y movimientos sociales que día a día luchan con los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y otros grupos históricamente marginados. No obstante, el camino hacia una verdadera igualdad sustantiva aún es largo. En este sentido, es imperativo seguir trabajando para poder construir una sociedad en la que la igualdad no solo sea un principio legal, sino también una realidad tangible para todos los ciudadanos, asegurándose que los avances logrados hasta ahora se consoliden y se amplíen en beneficio de las futuras generaciones. Gracias.
Estamos aquí frente al cultor muisneño señor Limber Nazareno, que durante muchos años ha sido referente defensor de los derechos afrodescendientes. Muchas gracias por la entrevista, señor Limber. Gracias a usted, mía. En la Constitución de la República del 2008 se determina en el artículo 11 que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, identidad de género, identidad de cultura, etc. ¿Cuáles son los principales obstáculos jurídicos y sociales que enfrentan las mujeres y grupos vulnerables en nuestro país para acceder a la justicia y ejercer su derecho a la igualdad? Bueno, muy buena la pregunta, Elsa. Hablando de que la Constitución del 2008 supuestamente garantiza. Y ahí es donde nosotros vemos como un obstáculo, primero que no hay garantías. Ese es uno de los primeros obstáculos que vemos. El otro tema es que no es muy fácil acceder eh, a los beneficios que el Estado da. Supongamos, hablamos de leyes, ¿no? Nosotros hablamos de leyes. Si una persona de cualquier raza, color, tiene un problema y no tiene recursos como afrontarlos, se supone que hay defensores públicos, que hay salas de mediaciones, pero esas salas pasan repletas. Esas salas no se dan cabida. Entonces, como por un lado veo la falta de defensores, hablar de público, ¿no? Eh, a la orden de la ciudadanía, de las mujeres. Mira lo que falta, lo que pasa ahora con el tema de maltrato, con el tema de maltrato de género, maltrato a las mujeres, el tema de los femicidios. ¿Qué pasa con con los culpables? Muchos quedan impunes porque faltan algunas cosas que trabajar también con el tema de leyes. Falta que la Constitución tenga leyes un poco más agresivas con la gente que hace este tipo de maldad a las mujeres, que es lo más visible en el Ecuador. Mire el índice, cómo nos apunta, un índice demasiado alto. ¿Y por qué se sigue cometiendo? Que ven como que no hay castigo en el Ecuador, que si no lo coge en flagrancia, queda libre, que si no, bueno, hay un montón de vacíos en las leyes. Y el otro tema es que cuando los cogen y ahora lo que se está viendo, los jueces los dejan libres, como que no hay un verdadero sentido de pertenencia con el tema de ley. O sea, yo estoy aquí por esto, porque el pueblo me necesita y yo vengo a servir. O sea, ese sentido de servicio se perdió en alguna parte del camino. Yo lo veo por ese lado, esto de los obstáculos que veo. Otro tema que es, lo palpé ahora que cuando fui jefe óptico, Elsa, que no hay, ¿cómo se dice eso? Y eso sí era bien chévere porque no había ¿cómo se llama eso? Ya se, ya se detectaba quién había cometido alguna infracción. La mujer venía a pedir auxilio y no había la ley. Suponte, la mujer venía a pedir auxilio a la jefatura política. La jefatura política no tenía la competencia con el tema mediación, lo tenía la comisaría, pero la comisaría tenía que hacer, eh, Un tampoco peritaje. tenía tampoco tenía la competencia. Entonces le derivaban a la Junta de Protección de Derechos. La Junta de Protección de Derechos, hay temas que ya no los puede trabajar. Entonces iba brincando de estamento en estamento, de estamento en estamento, y cuando tú llegabas al tema de fiscalía, en fiscalía, si tú no ibas con la cabeza en la mano, no te paraban bola. Las evidencias. Eso, o sea, eso lo palpé yo por varios casos que ocurrieron, ¿no? Cuando estaba en la jefatura política, me acuerdo casos de violación que quedaron impunes. Y varios casos que no puedo ventilar tampoco de dónde eran ni nada de eso, pero varios quedaron impunes. Me acuerdo de dos casos que la señora y la chica lloraban ahí de ver lo que pasaba, ¿no? Que ella lo acusa, que el chico la había agredido y y el fiscal lo dejó
El fiscal y el juez lo dejaron libre. Parece que hubo ahí algún tipo de arreglo. Entonces, como que falta esa partecita que hay que trabajarla, que hay que construirla dentro de estos estamentos que están al servicio, más que todo aquí en este medio. Muisne no tiene, hay un solo defensor público. ¿Cuántos somos nosotros? Ya vamos a ser 40.000 habitantes. Para una sola defensora pública, pobrecita, no se va a abastecer nunca. Correcto. Entonces siempre va a haber esa falencia y ese vacío. Muy Eso. bien su análisis, don Limber. ¿Usted cree que nosotros como comunidad o sociedad en general podemos exigir y lograr avances significativos en la igualdad y la no discriminación en nuestro país? Claro, verá, hay ONG, hay instituciones que están encargadas de velar por el derecho, incluso instituciones internacionales, de velar porque se cumplan los derechos de la gente. Lo que pasa es que por A o B razón no se le da paso en las asambleas. Yo me acuerdo que estuvimos trabajando en una fundación que trabaja aquí en Wisne. Estuvimos trabajando, eh, salió justamente un libro de ese tema, pero solamente se hizo el análisis del maltrato, de toda la violencia que había en el medio. Y luego eso era como para luego reparar. ¿No? Luego tú descubres, no tanto descubrir, ¿no? Tú analizas el problema y luego le buscas la solución, que eso era así. Pero yo creo que sí se puede. Con autoridades que quieran trabajar, sí se puede. Con gente que se prepare, más abogados necesitamos nosotros en el medio y que sean del medio, que conozcan el medio, ¿no? Para que luego usted como abogada no vaya a defender al malo, sino bueno, porque usted ya sabe en qué parte se ubica el malo y en qué parte se ubica el bueno. Correcto. Entonces, sí se puede remediar. Nosotros como pueblo negro sabemos que se nos debe un montón de cosas, se nos debe mucho. Y vemos que hasta ahora el Estado no nos ha remediado. Pero tenemos fe. Incluso en el 2015 se firmó el famoso decreto de los afrodescendientes, que ya ahorita en el 2025 termina. Pero solo se firmó. Y de la firma por acá, nada que ver con beneficios para ningún negro. Eso fue una gran mentira. No ha pasado nada, seguimos en lo mismo, seguimos evidenciando las faltas. Ahora se habla de, ¿cómo se llama? Ahora se habla de las políticas públicas. Usted mita que está de moda. Ay, el Estado garantiza políticas públicas. Dígame usted si el Estado garantiza políticas públicas. En ningún lado. Porque va la mujer. Una mujer tiene una iniciativa, va al banco, si no tiene palanca, no le van a dar el préstamo. Y si hubiera política pública, tenían que darle a usted, a la de allá, a la de acá, a todas, sin ni siquiera fijarse el color de la piel ni el apellido que tenga la persona. Y eso no está pasando en nuestro medio. Es decir, Por ese lado, en conclusión, en nuestro país todavía no está a cabalidad lo que es la igualdad, ¿no? En ningún sentido. Nos falta trabajar no, mucho. es una gran mentira. Verá, hay un ministerio de pueblos. Usted ha visto. Ujú. Se decía que si en el ministerio, o en todos los ministerios, esa ley la puso Correa, que si había un blanco, había un negro, un indio y un cholo. A ver, un negro, sí, por ahí era. Sí. Pero vaya, suba a los ministerios a ver de qué color ve la gente. Esa es una cosa muy visible, es una cosa y se peleó por eso. Se hicieron varias revueltas, pero igual al Estado no le convienen muchas cosas. ¿Usted se ha visto el último video promocional de turismo que lanzó el Ministerio de Turismo con este gobierno nuevo, con este novita? Sí, ¿Sí lo vio usted? sí. Dígame si vio un negro en esa promoción. No hay ni uno. No Don hay ni Limber, uno. Don Limber, ¿qué cambio le gustaría ver a usted aquí en nuestra sociedad ecuatoriana para poder ver un poquito más de igualdad? ¿Qué cambio le gustaría ver en sí? Primero, la reparación histórica. Eso me encantaría ver. Ya, lo que yo estaba hablando. Ujú. Que a nosotros se nos da oportunidad. Nosotros llegamos a un banco que ya no nos estén mirando como que fuéramos el bicho, como que fuéramos el enemigo del Estado, sino que se garantice que uno vaya. Si hay una cola de 20 personas, póngalo al principio, porque así se debe de hacer la reparación histórica. Nuestros pueblos están en las orillas, en las caletas.
Guayaquil tiene 250.000 negros, pero tiene más negros que la provincia de Esmeralda, imagínense. Pero ¿y dónde están ubicados? Nigeria, Esmeralda Chiquito, que no sé qué, barrios que están totalmente Vulnerables. en espacios suburbanos, ¿no? Ujú. No hay agua potable, no hay buenas condiciones de vida. Y así se dice, de negro nos cambiaron a afrodescendientes. Entonces yo sí creo que se debe una reparación histórica desde primero. Se debe de trabajar los temas educativos también en las escuelas, para que uno sepa de dónde viene y hacia dónde va, porque eso no lo trabaja nadie, ¿sí? Se debe de construir más escuelas en nuestro medio, no hay. Que se trate de las temáticas y las escuelas de cultura, no hay tampoco. No, correcto. Digamos, si su hijo nace aquí en Muisne, el niño debería saber por lo menos qué cultura tienen los muisneños, cuál es la cultura de origen. Y si no hay un libro, no hay un estamento, no hay una escuela que le indique, porque generalmente los libros te hablan de otras cosas, no de lo que tú debes de saber. Y Correcto. cuando uno no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Y cuando no sabe hacia dónde va, prácticamente está perdido. Es interesante este tema sobre la igualdad, don Limber Nazareno. Quizás tiene alguna conclusión al respecto. Claro, era yo en todo lo que he andado, a veces uno fuera del país se da cuenta de que hay gente de todo color, de todo, ¿no? Eso te lo digo por el último viaje que hicimos a Perú. Y cuando hay interculturalidad, que es uno de los temas que también se debe de tratar, ¿no? Hay interculturalidad, eso te permite que tú conozcas al otro, antes de juzgarlo, ¿no? Digamos, si usted no me conoce, debe ese man de ahí, ¿qué hablará? Entonces la interculturalidad te da la posibilidad de que tú conozcas al de allá, el de allá conozca de ti, tú conozcas del de acá, conoces de todo y puedes sacar una conclusión del otro. Es como una posibilidad de vivir en paz, una posibilidad de vivir ameno, conocernos y reclamar nuestros derechos como yo estaba diciendo, ¿sí? Pero nosotros no debemos reclamar de una manera vacía. ¿Yo qué hice? Yo hice una propuesta, yo hablo de en educación y yo hice mi propuestita aquí, está mi propuesta. Ya este es mi primer libro. Estoy trabajando otro material. Entonces, cuando hay el espacio y hay la oportunidad de que tú puedas sugerir, ¿no? Tú ya sugieres con un argumento para que no digan, no, estos manes hablan por hablar. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la herramienta del bombo, el cununo, la marimba, el guasá, la maraca, que es una motiva, que es algo más dinámico, más directo para llegar, para poder pedir, para poder decir, esto es lo mío, esto es lo que yo profeso. La cultura negra es una de las culturas más completas y más amplias que tiene el Ecuador. No el Ecuador, hablo a nivel mundial. Porque solo los manabitas tienen el amorfino. Y la manaba con el amorfino se recorre el mundo entero. Y nosotros tenemos el verso que es igual al amorfino. Décimas, redondillas, iniciaciones, cuentos. Uf, Completo. solo ahí nomás lo nuestro da para darle la vuelta al mundo en 80 días. Entonces yo creo que sí, Mielsa, por ese lado sí, sí se merece el pueblo esa cuestión. Eh, don Limber, ha sido un honor, un gusto haberle hecho esta pequeña entrevista por cuestiones de tiempo, pues hasta aquí llegamos. Espero en algún momento poder contar nuevamente con usted.